Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará colocamos nuestras vidas de los que estamos aquí presentes en este recinto, como de aquellas personas que están pendientes del mensaje de tu palabra a través de las redes sociales. Pedimos una bendición especial para ellos, una administración especial también, y a la vez presentamos cada una de nuestras peticiones individualmente, Señor, o generalizadas. Socorre a aquellos que están pidiendo por una intervención especial tuya, Señor, en medio de la crisis, en medio de la amenaza, en medio de aquellas circunstancias en donde para el ser humano es imposible de solventar las situaciones negativas que sobrevienen a nuestra vida. Pero tú puedes hacerlo. Por eso es que confiamos de una manera, Señor, especial en ti, porque tu intervención puede ser inmediata, como puedes también tener tratos personales con nosotros, y es probable que tú tardes, pero en ese tardar, Señor, danos las fuerzas, danos la capacidad de tener las virtudes como la paciencia para no entrar en una desesperación. Hazlo con las personas que ahora presentan sus peticiones delante de ti. Y suplicamos también por las sanidades, ya sea indirecta o directa, para que tú obres en aquellos que tú estás viendo que han sido desahuciados por la ciencia médica. Extiende tu favor, extiende tu mano poderosa para que prodigios, portentos, maravillas, milagros sean hechos en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta mañana, Señor, ahora que habremos de emprender este nuevo estudio del Salmo 31. Concédenos sabiduría, concédenos, Señor, iluminación para poder entender versículo a versículo y poder aplicarlo a nuestra vida. Y lo más que pedimos también es que nos des sabiduría, nos des, Señor, retentiva para poder retener y poner por obra tu palabra. Todo esto te lo rogamos, Señor amado, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar con el estudio de los Salmos. Recuérdense que todos los domingos en la mañana siempre hay un estudio bíblico. Y si usted desea aprender más de la Biblia, pues usted va a poner esmero, empeño en querer aprender mucho más de la palabra. Recuérdese que en estos días hay una grande precariedad y algunos escritores le llaman una grande pobreza espiritual en los púlpitos, en donde muchas veces quienes exponemos lastimosamente no leemos la Biblia, y si la leemos a la rápida para poder salir de apuros, y no tiene que ser así. Uno tiene que tener un estudio serio de la palabra. Por eso es que decía un grande expositor llamado G. Campbell Morgan, decía que vendrían tiempos cuando los mismos pastores serían exigidos a poder hablar cosas según el capricho de las personas que están sentadas, y muchos de ellos serían impulsados a
agregar mecanismos no idóneos, no correctos. Y si alguien agrega mecanismos aparte de la Biblia, dice, ese es un desastre. Y lo que se percibe es que las personas van a la quiebra espiritual. Por eso es que no hay cosa más grande que predicar solo lo escrito en este libro. Agregaduras humanas, eso es lo que viene a hacer, es estropear lo que tenemos acá. Así es que vamos a estudiar nuevamente texto por texto. Salmo 31. Vamos a comenzar con un pequeño bosquejo homilético. Primero vamos a desarrollar lo que es la introducción del Salmo 31 y luego pasamos a la explicación con su tema del versículo número 1. Dice la Biblia en el verso 1: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Repitamos nuevamente el versículo: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Por favor, tome su asiento, si es tan amable. ¿Quién fue el que arregló este cántico? Porque este es un cántico que habría de ser entonado posteriormente en las diversas congregaciones. El autor de este salmo, el escritor, es el mismo rey David. ¿En qué momento fue que se escribió este salmo? Bueno, algunos escritores bíblicos dicen que David escribió este salmo cuando él estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y hay un dato muy interesante que quiero que usted lo conozca. Muchas veces, según la situación la cual nosotros estamos viviendo, o sea, lo que se presenta a nuestro alrededor, según lo que se dé, positivo o negativo, así las personas externizan una expresión. Acuérdense que la Biblia dice que de la abundancia de nuestro corazón, eso habla nuestra boca. Yo siempre lo he enseñado de esta manera: si en nuestro interior hay amargura, entonces lo que vamos a externizar, lo que vamos a dar a conocer en lo externo, es eso: amargura, gestos de amargura, un rostro que presentará amargura. Pero si en nosotros predomina la paz en nuestro interior, entonces lo que vamos a reflejar en lo externo es esa paz. Las personas, según la situación que vivan, los seres humanos, así entonces van a reflejar lo que hay en su interior, según la situación. Lo tremendo de esto, hermano, lo cual yo estoy mencionando, es que no cualquier persona puede escribir algo positivo en un momento adverso. ¿Qué es lo que haría una persona común y corriente? Es decir, los hombres que no tienen ningún temor de Dios, los hombres naturales, ¿qué es lo que harían si ellos estuviesen pasando un momento o una situación negativa? Es decir, que se está presentando a su alrededor. Estoy muy seguro que ellos escribirían algo negativo. Me recuerdo que en cierto momento yo estaba estudiando algunas estrofas de cierta canción. Aparto un momento, siempre una media hora, una hora,
en ocasiones para estudiar música, los diferentes géneros que hay. Y encontraba en cierto momento una señora que es muy conocida en México. Y ella escribió una canción según la situación que ella le ha correspondido vivir. Según historia, la señora ha tenido un sinfín de decepciones amorosas en lo que yo he leído. Yo no conozco la vida de ella, sino he leído su biografía. Y a través de esas mismas decepciones que ella ha tenido, en todas sus decepciones, ella ha ido acumulando amargura en su corazón, a tal grado de que ella alcanzó la fama desde hace mucho tiempo atrás, porque es una señora ya de edad y no hay necesidad de mencionar su nombre. Una canción que la catapultó a la fama, a la cúspide, lo diríamos nosotros. Según su situación, comenzó a escribir atrocidades en contra de la misma dignidad de los hombres, porque según lo leído, a los hombres culpa de la situación en la cual ella vive, de la situación en la cual ella tiene en su interior. Entonces, como hay amargura en su corazón, comienza a escribir expresiones despectivas de este tipo: alimaña ponzoñosa, rata de dos patas. Entonces, cuando uno lee esas estrofas contenidas en su canción, lo que uno percibe es que esta señora, como está en una situación de amargura, entonces, según lo que ella está viviendo en su entorno, a su alrededor, y lo que ella tiene en su corazón, es eso lo que ella escribe. Nadie puede escribir cosas bonitas, errar a la persona en un entorno que le rodea de manera negativa. Según el entorno, según la situación en la cual la persona vive, así va a escribir. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque aquí sucede algo extraño cuando David compone el Salmo 31, hace su estructura. David no está pasando un momento bonancible, él no está viviendo un momento feliz, él está siendo perseguido. Está siendo perseguido. Acuérdense que su vida está en riesgo de que el mismo rey, el primer rey de Israel, lo asesinara. Pero en medio de esa persecución es cuando David escribe este cántico. Acuérdese, su entorno es negativo, pero en medio de ese entorno negativo, él escribe, en medio de la persecución, escribe expresiones que usted va a oír conforme vayamos avanzando en el estudio de este salmo. Va a oír no expresiones negativas que emanan de la boca de David. Acuérdese, vuelvo a repetir la frase porque quiero que se le quede. Su entorno, las situaciones que está viviendo a su alrededor son difíciles, pero a pesar de ser difíciles, él escribe una expresión que de manera repetitiva la vamos a leer una y otra vez, y es la expresión su confianza en Dios. Errar a la persona, pero David lo hace en medio de esa situación adversa. Expresa su confianza en Dios una y otra vez. Y ese es lo lindo, hermano, cuando hay un enmarcar la diferencia de los que no tienen temor de Dios y a los que sí tenemos temor de Dios. Decía un escritor las siguientes frases en una de sus herramientas. Él decía: en el momento de la prueba, en el momento difícil de la prueba, seremos probados por Dios para ver de qué tipo de material nosotros del cual somos o hemos sido hechos
o somos constituidos, es la expresión más correcta. Por ejemplo, hay cierto tipo de material que es bastante frágil, parece hierro, pero es frágil, aparentemente se ve como que si fuera resistente, pero cuando la persona lo agarra, es frágil, se dobla. Pero hay otro tipo de material que cuando se agarra es hierro, es consistente el material. Entonces cualquiera que diría, bueno, este es igual al otro material que yo he doblado, lo voy a tomar y lo voy a doblar, pero cuando lo agarra, entonces el material es tan consistente que no lo puede doblar la fuerza humana. Así es el cristiano genuino o el que mantiene su confianza en Dios. Cuando las pruebas vienen, ninguna situación adversa que le acontezca podrá doblarlo, porque no ha sido hecho de un material frágil. Según las pruebas, nuestra vida se va volviendo más consistente, más resistente, pero según la postura la cual nosotros mantengamos delante de Dios. Si mantenemos una postura de firmeza, de constancia, de confianza en Dios, de perseverancia, entonces las situaciones difíciles, en lugar de quebrarnos y de doblarnos, se dará lo contrario. En lugar de quebrarnos, nos hará ser más resistentes a lo que probablemente de una manera sucesiva se esté dando una y otra vez, porque las pruebas que le sobrevienen al ser humano son las de no acabar. Hoy tenemos una, mañana viene otra. La de mañana no es igual a la que viene pasado mañana. Y la que va a venir después de pasado mañana es diferente a la que hemos recibido ese día. Cada día. Por eso es que la Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Si hoy pasamos una, mañana viene otra, la otra semana viene otra, y así es todos los días. Nuestra vida va a ser probada, pero es allí donde nosotros, según nuestra confianza, vamos a demostrar de qué tipo de material hemos sido creados. Y nosotros no somos cualquier persona. Marcando la diferencia, somos hijos de Dios. Y un verdadero hijo de Dios, una persona genuina en el Evangelio, no es cualquier tipo de material. Hemos sido creados de material resistente. Resistimos, pero no resistimos porque tengamos la capacidad o seamos superiores más que otros seres humanos, sino la resistencia consiste en que mantenemos nuestra confianza en Dios. La Biblia dice que los que confían en Jehová, dice, no serán avergonzados, no serán confundidos. Y ahí veo yo a un David escribiendo expresiones de confianza en medio de la persecución. Él aparta un espacio. Bueno, lo que he leído, ¿verdad?, es que hay personas que les gusta escribir un libro de su vida, de todo lo que han vivido ellos como experiencia en su vida personal. Le llaman el libro de la vida, el libro de su vida. Y ahí van escribiendo, apartan un espacio de tiempo y escriben. Pues David apartó este espacio para poder construir este poema de confianza en la conducción de Dios. Se apartó un tiempo, y eso es bueno el hacerlo, hermano. En nuestro diario vivir, ¿verdad? Apartar un tiempo. Ya sea que no escribamos, pero aunque sea, debemos de articular alguna expresión bonita delante de Dios. O simplemente quejas. Y él comenzó a escribir una tras una las expresiones. Y me gusta porque lo que se denota es, si usted quiere verlo así de esa manera, positivez, confianza y no amargura. Hay una frase que en el inicio de este salmo aparece como título,
No sé si está en su Biblia. Esta Biblia no es de estudio. En la casa tengo Biblias de estudio. Pero acá aparece en la versión de 1960, que es una Biblia sencilla, aparece esta frase: al músico principal, dice Salmo de David. No sé si lo tiene en su Biblia. Al músico principal, Salmo de David. Esa frase tiene su significado. Lo que da a entender es la dedicación del músico principal. Y lo que da a conocer es que lo escrito en este salmo es prueba de que este cántico de medidas musicales y de medidas mezcladas y lazos alternativos, como dicen algunos escritores, de dolor y aflicción, eran para ser cantados en público. Eso es lo que da a conocer aquí al músico principal, Salmo de David. O sea que este cántico que David escribió en el momento adverso resuena con una confianza profunda y personal, no en las personas que hay a su alrededor, sino en Dios, en las profundidades, aún en medio de las profundidades de la dificultad en la cual él ha sido sometido. Él sigue expresando su confianza en Dios. Otro dato importante, interesante en la introducción de este salmo, que no debemos de pasarlo por alto, sino que hay que considerarlo. Y es que este salmo tiene una característica muy interesante. Y me voy a adelantar antes de expresar lo que voy a dar a conocer. Y es esto: en cualquier momento, cuando usted quiera, usted y yo, cuando usted quiera echar mano de los versículos de este salmo, usted puede hacerlo. Para su propio beneficio personal, espiritual, usted puede agarrarlo. ¿Verdad que cuando nos dicen a nosotros, mire hermano, cuénteme usted su problema, qué tipo de problemas usted está atravesando? Y uno dice esta situación, con alguien de confianza. Entonces las personas dicen, lee el Salmo 91. Y usted rápidamente, y hay quienes abusan, cortan yo he sabido, esto no es invento, que hay quienes cortan la hojita de su Biblia y lo meten en una licuadora y hacen horchata del Salmo 91, le echan azúcar y canela. Tal vez así resulta más efectivo, dicen algunos, ¿verdad? Y he sabido que otros cortan la hojita y la pegan en el espaldar de su cama. Quizás no sea así tan, ¿verdad? Sino que compran la cartulina y la hacen en letras mayúsculas y ahí lo tienen, como que si eso fuese amuleto o una pata de conejo. Las expresiones escritas o plasmadas en la Biblia no tienen ningún resultado si usted no tiene confianza en ellas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en medio de las situaciones conflictivas que atravesamos, algunos recomendamos leer el Salmo 51. Si usted se siente solo y las personas le han abandonado, lee el Salmo 23, donde rezan así las primeras expresiones: Jehová es mi pastor, nada te faltará. Entonces uno rápidamente atiende y dice, voy a leer el Salmo 23. Hay algunas Biblias que traen de estudio algunas recomendaciones para poder estudiar la Biblia de manera seria. Y a la vez, cuando usted, ¿verdad?, aparte momentos en que usted crea conveniente, en que va a tomar un estudio serio de ella, entonces usted lee, y cuando usted ya lee, aprende algunos versículos de memoria, y luego de eso vienen algunas recomendaciones para que usted enseñe a otras personas qué es lo que tienen que hacer en los momentos difíciles, en los momentos cuando alguien se siente acongojado, en los momentos cuando alguien se siente así desesperado, solo, con problemas familiares, problemas económicos. Ahí vienen los textos enmarcados.
Hay una Biblia que se llama la Biblia del doctor Carlos Stanley. Se llama Biblias, es una Biblia de estudio de principios, muy bonita. Ahí vienen todas estas recomendaciones que yo le estoy dando a conocer a usted en este momento. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque considerando lo escrito por David en este Salmo 51, yo recomendaría que, al igual como otros dicen, lee el Salmo 23, lee el Salmo 91, le recomendaría a usted y a los que me están escuchando a través de las redes sociales, que si considera en algún momento en el cual usted estuviese atravesando una situación difícil, lea el Salmo 31. Considérelo, tómelo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el Salmo 31 tiene una característica interesante. Primero, es que a menudo este Salmo 31 es citado en otros pasajes de la Escritura. Como por ejemplo, en el Salmo 71 se cita lo escrito en este Salmo 31. ¿Quién escribe el Salmo 71? Si no estoy mal, no hemos llegado todavía allí, ¿verdad? Pero ahí dice quién lo escribe. Si usted quiere, ojéelo. Salmo 71. Ahí está. Dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme, líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. ¿Qué es lo que menciona el Salmo 31? Aquí está la frase del verso 3. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca. Vuelve a repetir: y mi fortaleza. A esa palabra roca aparece en el Salmo 31. Entonces es citado por el escritor del Salmo 71. Esa es la característica que posee precisamente este salmo. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 8, Jonás, por su desobediencia, según lo referido, había sido tragado por un pez. La Biblia no me dice que era una ballena. La mayor parte de personas inventan. Esos son inventos. Una ballena. Dice que se lo tragó un pez. Algunos dicen que Moby Dick fue. Mucha añadidura por no leer las escrituras. Otros dicen que fue un tiburón. Fue un pez grande, porque en el mar hay peces enormes. Hay peces enormes. Entonces se lo tragó un pez por su desobediencia. Y dentro del pez él comenzó a elevar una plegaria, es decir, una oración a Dios. Y en esa oración el mismo Jonás hace recordatorio del Salmo 31. Allí en Jonás 2:8, dentro del vientre. Y específicamente, para ser un poquito más claro en lo que estoy expresando, menciona las expresiones contenidas en el versículo 6. ¿Qué es lo que dice el versículo 6 del Salmo 31? Este es lo que Jonás pronuncia ya. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Esas son las expresiones que aparecen en Jonás 2:8. Entonces, mientras él estaba dentro del vientre del pez, Jonás echó mano del Salmo 31. Estamos aquí, iglesia. Entonces es muy importante dar a conocer esto. Jeremías también cita, Jeremías 6:25, cita el versículo 13 de este salmo. Ahí en su casa usted lo revise, simplemente escriba, porque si yo lo leo me voy a extender un poquito y no quiero
quedarme únicamente con la introducción, sino que quiero avanzar hasta el versículo 1 para poder culminar la temática de este día en la mañana. Entonces cita 6:25 Jeremías, el versículo 13. ¿Qué es lo que dice el versículo 13 del Salmo 31? Dice así: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Este es lo que ahí está escrito y lo que el mismo Jeremías, el profeta, echa mano del versículo 13 de Salmo 31. Este es con respecto a lo que los escritores del Antiguo Testamento hicieron echando mano del Salmo 31. Pero ¿qué diríamos del Nuevo Testamento? Veamos cómo algunos escritores también echaron mano del Salmo 31. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto, en el capítulo 16, versículo 13, también echan mano del versículo 24 del Salmo 31. ¿Qué dice el verso 24? Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. De eso echó mano el mismo apóstol San Pablo. Estoy citando escritores del periodo neotestamentario. Entonces Pablo echó mano del verso 24. También hay que recordar que el mismo Jesucristo en sus evangelios echó mano del Salmo 31. En el capítulo número 23, versículo 46 del Evangelio de Lucas, el Señor echa mano del versículo 5 del Salmo 31, cuando dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Acuérdese que la frase que David está mencionando aquí en el verso 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, es como que si él estuviese pidiendo auxilio, ayuda por su vida a Dios. Eso es lo que da a conocer aquí en la explicación de este versículo. Pero cuando Cristo echa mano del verso 5, allá en Lucas, el cual le he dado la referencia, Lucas 23:46, el Señor expresa esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí el texto, su significado es muy diferente, no es el mismo. Voy a volverlo a repetir. David aquí en el verso 5, él está pidiéndole, rogándole a Dios que libre su alma de la muerte. Pero en cambio Cristo allá del capítulo 23 de Lucas, verso 46, no le está pidiendo al Padre que lo libre de la muerte. Al contrario, Él está muriendo. Él está dando su vida en propiciación por nuestros pecados. Pero Él está echando mano de ese versículo 5. Está encomendando su espíritu en las manos del Dios Todopoderoso. Otro hombre de Dios que también echó mano del Salmo 31 fue el primer mártir de la iglesia. Todos hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59, cuando Esteban fue sacado fuera de la ciudad y comenzó a ser apedreado. Allí el mismo Esteban echa mano del mismo versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego lo apedrean y muere. Allí el mismo Esteban aludió al mismo texto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que le dije antes, porque yo me salteé lo que quería explicarle de último. Si ellos echaron mano del Salmo 31, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Echar mano de él.
porque para eso está escrito el Salmo 31. En cualquier momento que a usted le corresponda atravesar, positivo, negativo, bueno, más lo negativo que nos corresponde atravesar de manera constante, ¿verdad? Entonces echemos mano del Salmo 31, porque allí vamos a encontrar el aliento que nosotros necesitamos para nuestras almas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Solo aquí podemos hallarlo, hermanitos, ¿verdad? Pero hay otro dato importante también. Si aquí los mismos escritores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, echaron mano de él, hay otro aspecto muy importante que quiero mencionarlo. Este Salmo 31 es clasificado como un lamento. Por eso es que uno, cuando estudia seriamente los salmos, encuentra una clasificación diversa. Hay salmos que son mesiánicos y hay salmos que son de lamento. Entonces, dentro de esa misma clasificación, el Salmo 31 es clasificado como un salmo de lamento. ¿Por qué? Porque lo que David escribe en él es un lamento. Es un lamento. Dentro del cántico usted va a ir viendo que David hace un lamento. Él se está lamentando de su situación, pero a pesar de lamentarse, no vayamos a confundir los términos, porque hay personas que dicen, cuando alguien se está lamentando, ay, que solamente lamentando te pasas tú. No confundamos el lamento con la queja. Lo que particularmente rodea la vida de los cristianos son las quejas. Son las quejas. Es rara la persona que se lamenta. Muchos mezclamos el lamento con la queja. Ay, que yo no sé por qué estoy atravesando esto. Ay, que todos me abandonaron. Quejones. ¿Por qué no hacemos un lamento como David? Pero en medio de ese lamento me gusta. Si es clasificado un salmo de lamento, David no era una persona quejista, que solo quejándose. Ay, que aquí, ay, que allá. Aquí no hay amor. Y el primero que no tiene amor es esa persona quien lo dice. Porque aquí no tenemos que ser como el asadón, tenemos que ser como la pala. Si a ti no te dan, ¿qué dice la Biblia? Es más bienaventurado dar que recibir. Ese es el versículo del boxeador. Es más bienaventurado dar que te den. Entonces, David mezcla el lamento, me gusta, con su confianza en Dios. Porque en medio del lamento, conforme vayamos desarrollando los textos, usted va a ir viendo de que David clama a Dios. ¿De qué sirve lamentarse si no clamamos a Dios? Porque hay personas que son lamentándose, ay aquí, ay allá. Pero en medio de ese lamento, ¿por qué no incluimos a Dios en nuestro itinerario? ¿Por qué no incluimos a Dios en nuestra vida? Está bien, laméntese. Al fin y al cabo, no somos hechos de madera, no somos concreto. Somos humanos. Somos seres humanos llenos de aspectos emotivos. Pero en medio de esos aspectos emotivos, invoquemos a Dios. Invoquemos a Dios. Busquemos a Dios. Por eso es que la Biblia dice, buscadle mientras pueda ser hallado. Busquémosle. En medio de esa situación difícil, expresemos al buscarle nuestra confianza en Él. Eso es lo que David va a hacer de notar en este Salmo 31. Pero a pesar de, note esto, de estar clasificado como un salmo de lamento, aunque existe ese elemento de tristeza y de dolor que vamos a ir estudiando de manera paulatina en lo que David escribe, el clamor permanece, el clamor persiste, el clamor existe. Existe una fuente también en donde se hace de notar que es más la confianza en Dios que el lamento.
Es más grande la confianza en Dios que la tristeza. Es más grande la confianza en Dios que las quejas. Aquí vamos aprendiendo muchas cosas que usted no se las va guardando. Yo lo veo que usted está prestando atención, pero hay cosas interesantes que usted tendría que ir escribiendo, porque estos mensajes no se repiten. Aquí, gracias a Dios, no repetimos mensajes. Entonces, yo tengo que considerar lo que es para mí. Esto es mío, yo lo voy a escribir. Esto es mío, lo voy a considerar, lo voy a escribir. Es decir, que lo que estoy enseñando ahorita con estas expresiones, que tiene que predominar más nuestra búsqueda, nuestra confianza en Dios, que las cosas que muchas veces estropean nuestra paz. Alguien preguntaba, ¿qué es más grande que la tristeza? Bueno, yo siempre diría, ¿quieres que te diga qué es más grande que la tristeza? El gozo. Pero ¿quién produce el gozo? Es Dios. ¿Qué es más grande que una situación que te está apesadumbrando tu vida? Ok, es la luz de Cristo. Es su misericordia, su gracia. ¿Qué es más grande que el dolor? La tranquilidad. Cristo dijo estas frases porque los discípulos estaban encerrados en un cuartucho, atemorizados, llenos de miedo. Y de repente el Señor, a mí no me pregunte, yo no sé por dónde el Señor se metió, pero una cosa le digo, su cuerpo estaba glorificado. Las ventanas estaban cerradas, las puertas bien trancadas, es decir, con trancas. Y de repente el Señor se aparece en medio de ellos y les dice, Shalom. ¿Qué significa? Ese es el saludo hebreo. Shalom en el hebreo es paz a vosotros. Esa es aquella expresión que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. El apóstol Pablo escribe con respecto a eso y dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos intranquilos, estamos viviendo en zozobra en este mundo y los cristianos estamos gozosos. Hay luto y estamos con gozo, hay luto y hay paz. Lo que el mundo no entiende, nosotros sí lo entendemos. ¿Qué es más grande entonces que cualquier tipo de intranquilidad que sea producida por alguna situación adversa? La paz de Dios. Aquí lo que predomina en todo lo que David está recibiendo, está atravesando, es su confianza en Dios. Usted lo va a ver desde el principio, hermano, de este salmo hasta el final. ¿Qué es lo que tiene que predominar en nuestra vida? Desde el principio, ahorita que estamos teniendo el grande privilegio de tener, porque es un privilegio tener vida, es un don de Dios. Tiene que predominar nuestra confianza en Dios. Y cuando nos corresponda partir, entonces tiene que seguir manteniéndose esa confianza. Hace poco me contaba mi hija esta experiencia muy linda. Dice, papá, de los pacientes que yo estoy atendiendo, me dice, se murieron 2 evangélicos, dice ella. 2 cristianos evangélicos. Y yo estaba ahí como a la 1 de la madrugada, cuando expiraron. Pero antes habían estado orando un montón de hermanos evangélicos, dice allí, rodeando las camillas de los hermanos. Pero cuando expiraron, yo estaba en la sala. Y sucedió algo curioso, dice ella. Pero qué lindo lo que sucedió, nos llegó contando la experiencia. Dice que cuando expiró, el alma salió. Ella sintió una brisa y una grande ganas de llorar y una paz interna tremenda, que dijo, a la par mía pasaron ángeles que se llevaron el alma de los hermanos. Nunca, dice, en su vida, nunca había tenido una experiencia de ese tipo. Pero en la sala donde hay muchos pacientes, expiran y los médicos llegan,
están muertos. Por eso es que debemos de mantener del principio hasta el final nuestra confianza en Dios. Dile al hermano que tienes a la par, tócalo y dile, por el amor de Dios, dígale, nunca dejemos de confiar en Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Nunca. Sabemos que es un salmo de lamento, pero mientras él se está lamentando de su situación, él sigue expresando que él confía en Dios todo el tiempo. Quiero que le diga otra vez al que tiene la par suya, quéjate, pero no dejes de confiar en Dios. Quejón, dígale. Ya lo dañó, ¿verdad, hermano? ¿Cómo me dijiste? Quejón. Confía en Dios, quejón. No, creo que no le dije que dijera tejón, ¿verdad? No, que quejón. Quejón. Entonces, hemos culminado con la introducción de este salmo. ¿Verdad? Es necesario el hacer esto, hermano, aunque para muchos esto se torne como aburrido, pero ese es un estudio de la Biblia. Y tenemos que dar a conocer los puntos principales para poder ir desarrollando paso a paso. Ok, vamos a pasar a lo siguiente. El tema que vamos a desarrollar hoy en el versículo 1, aparte de la introducción, confiando en el Dios que libra a su pueblo. Vayámonos directamente al grano, al versículo 1. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado. ¿Puede leerlo a voz en cuello? Cuando yo le digo a voz en cuello, familiarícese con esa frase. Significa que yo le estoy diciendo a usted, lea no con la vista, sino a voz fuerte. 1, 2, 3. Hasta ahí no sea tan glotón. Resérvese la otra frase al final. En ti, Jehová, he confiado. Lo va a entender fácilmente porque si digirió toda la introducción, lo va a entender. ¿Cómo comienza David este salmo? Comienza de una manera muy similar a muchos otros salmos que él escribe, con una declaración de confianza en Dios en un momento, en un tiempo adverso de dificultad. Mire cómo inicia: en ti, oh Jehová, he confiado. ¿Cuáles son nuestras declaraciones cuando nos juntamos con alguna persona? Es decir, la frase más correcta es esta: cuando nos encontramos con alguien. Imagínese que usted tenga 25 días de no venir a la iglesia. Ingrato. Yo no le doy la razón, porque Eclesiastés dice que para todo hay un tiempo. Tiempo para reír, tiempo para cocer frijoles, tiempo para enojarse, tiempo para robar y tiempo para ir a Mariona. Para todo hay un tiempo, hermanito, según lo que nosotros sembremos. Ok, usted se encuentra a los 25 días con un hermano, lo va a ver algo raro. Bueno, usted va a platicar con él, en su forma de expresarse le va a decir: hermano, yo tengo días de no verlo en la iglesia, ¿qué se ha hecho de usted? Ay, hermano, le va a comenzar a decir, así como un hermanito que me está oyendo. Yo sé que me está oyendo porque de vez en cuando aparece. Y es bien ingrato, porque aparece fiando Biblias y desaparece después para no pagar. Y uno le dice: hermano, porque tengo días de no verlo, ¿qué se ha hecho con usted? Cállese que ha andado allá por Panamá, dice él. Y uno cambia y dice: yo no creo que usted haya andado por Panamá, usted ha andado en Egipto. Y él le da risa, porque yo sí hablo con él. Le da risa y dice: ay, hermano, usted tan bromista que es, ¿verdad? Ok, ¿qué ha hecho de su vida? Y comienza él a presentar un sinfín de excusas.
Una de ellas es mucho trabajo, fíjese hermano. Cállese que tanto problema que hay en esta vida, ¿verdad que sí? Y viera que todas estas situaciones que estamos viviendo, estoy presentando la queja, todos estos problemas que estamos viviendo en este país, este presidente tiene la culpa. El montón de diputados, mire que me han robado todo mi pisto. Ese tipo de excusas o de quejas no son válidas. Esa persona se está lamentando. Esa persona inicia su conversación presentando una queja que no tiene sentido. Señores, los problemas que vivimos de manera personal o generalizada, ningún ser humano tiene culpa de ello. En veces hasta culpamos al diablo y el diablo no tiene la culpa. Cuando una persona cae en adulterio, lo primero que hace es culpar a la esposa, culpar a los hijos, culpar al trabajo, culpar a medio mundo. Pero él no se hace reo de su propio descuido, de su propia culpabilidad. Cuando una persona está en un desquebrajar económico, a quien culpa es que no hay trabajo. Cuando nosotros tenemos todo el recurso, poco o mucho, pero si empleamos la sabiduría que Dios nos ha dado en ese recurso material, lo empleamos de manera adecuada, no vamos a tener ningún problema. Pero si somos personas que malgastamos el recurso, poco o mucho económico, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, y duros, difíciles, y vamos a estarnos quejando. Eso es lo que se dice en un intercambiar de expresiones de tú a tú. Un conversar. Para un conversar tienen que haber dos personas. El uno articula expresiones y dice: ay, hermano, todo está mal. Me voy a ir para otro país. Ya no aguanto. Culpa a medio mundo. Pero aquí, cuando David inicia, no hace declaraciones negativas. Nosotros estamos acostumbrados a hacerla. Quitémonos ese tipo de léxico que hay en nuestra boca, el cual manejamos, que es incorrecto. Declaraciones que no son las correctas. Dice un expositor las siguientes frases: según lo que nosotros hablemos, según lo que nosotros digamos, eso es lo que tenemos, eso es lo que somos. Yo leí una frase y me enriquecía con ella, de uno de los grandes hombres de Dios. Decía: según lo que tú presentes a diario, ese eres tú. Ese eres tú. Cuando una persona presenta prepotencia en lo externo, imagínense qué tremendo es esto. Afuera el mundo no tiene discernimiento. Cuando alguien es prepotente y egocentrista, la gente de afuera dice que es fuerte. Pero según el concepto que se maneja en la Biblia, y que lo maneja la mayor parte de escritores fuera de la Biblia, es que la persona que actúa de esa manera es la más débil. ¿Quieres ser fuerte? Sé humilde, sé sencillo. Ahí se demuestra tu fortaleza. Sea alguien que aparente lo que no es, está demostrando que no eres nadie. Entonces, cuando usted expresa su confianza en Dios y hace una declaración de fe, eso es lo que hay en su corazón. Por eso es que David inicia este salmo, o lo comienza con una declaración de confianza en Dios. En un tiempo de dificultad, he confiado en ti, oh Jehová. He confiado. Quiero que repite esas frases conmigo: en ti, oh Jehová, he confiado. Hay una confianza que es activa, fíjese hermano, activa. La confianza, todos sabemos, ¿verdad? ¿Qué es confiar para usted? Dice un escritor: confianza es como la fe. Fe es confiar. Y la confianza es algo interno.
pero que se manifiesta, que se debe de demostrar. Por eso es que algunos escritores lo definen de esta manera. Lo que David está diciendo aquí: en ti, oh Jehová, he confiado. Entonces es como que si David estuviese diciendo: Señor, o Yahweh, ¿verdad? Como se escribe en algunas traducciones de la Biblia, tú eres mi seguridad, mi esperanza firme. O sea, la definición de la palabra confiar es la seguridad o esperanza firme. Otro lo define así: también es una actitud de quien confía o se fía o confía en alguien. Todos manejamos esa expresión. Voy a volverlo a repetir: es una actitud de quien se fía o confía en alguien. ¿A dónde es que nosotros empleamos esa palabra fiar? ¿No le suena muy conocida? Cuando pasa el vendedor, ¿a que usted la usa? ¿Qué es lo que le pregunta a usted? Y pasan vendiendo colchas o cacerolas. La fía. Acuérdense que decir fiar es dar crédito. Entonces, confianza es la seguridad o esperanza firme, que se fía o confía en alguien. Si la expresión es fiar, es porque le dan crédito. Cuando usted mantiene su confianza en Dios como David lo hizo, ¿en quién se está fiando usted? ¿Quién le está dando crédito para decirle: cuando estés amolado, yo te voy a responder? ¿Creen que usted, mire que es tan lindo agarrar esta palabra? Yo me fío en Dios. Yo me fío en Dios. ¿Tú te puedes fiar del que tienes a la par? ¿Qué decimos nosotros de manera muy regular cuando estimamos a alguien y alguien le pide alguna referencia de la persona que usted estima? Muchas veces cometemos errores y decimos: hermano, yo doy crédito por esa persona, meto mis manos al fuego. Pero hay otros que dicen: yo no, dice, yo no me fío de ese. Significa que él no da crédito de recomendar a nadie. Aquí apareció una persona hace como 5 meses, desconocida, y me buscó y me dice: hermano, me dice, tengo 2 días de haber venido a la iglesia, me dijo. ¿Cree que me puede dar una carta de recomendación?, me dijo. Yo no lo conocía. ¿Y usted dónde es?, le dije. No, tal lugar, me dijo. Dice que la necesito, me dice, pero quiero que hágame este favorazo. Diga que yo tengo 20 años de congregarme aquí, me dijo. Mire, hermano, ese es un riesgo. Y le dije yo: no puedo hacerlo. ¿Y sabe con qué me vino? Aténgase a las consecuencias, me dijo. Me atengo, le dije yo. Con ese tipo de actitud amenazante me salió de último. Yo no. O que alguien venga y me diga: hermano, y por ejemplo aquí, yo tengo que ser muy realista. Alguien venga y me diga: hermano, necesito una carta de recomendación, que yo sirvo en esta iglesia. Y usted es un haragán, hermano. ¿Qué puedo poner yo en la cartita? ¿Ah? ¿Qué puedo poner yo en esa cartita? Porque si alguien es haragán en lo espiritual, así lo será en su desenvolver diario, en su trabajo. Yo no puedo, yo no me fío. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos aconseja la palabra? A no fiarnos de los hombres. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ni en la que duerme a la par tuya. No, esto no es invento mío. Cuídese cuando usted duerma de espaldas en un ladito a la par de la camita con su esposa.
siempre con un ojo abierto. Y máximo cuando está la suegra a la par. Entonces, hermanito, estoy dando la definición, ¿verdad? Hay una frase que me gusta en la Biblia y dice así: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué está diciendo ahí la frase? ¿Cuál es la interpretación? Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿a quién debemos de fiar? En Dios. Él sí da crédito. Y vea qué lindo es esto. Todos hemos estudiado la naturaleza de Dios. Y una de las frases que hemos estudiado aquí en los lunes en la noche es que hemos entendido que Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Su palabra es fiel. Cuando Dios pone por empeño su palabra, cree que la cumple. ¿Qué dice el teléfono de Dios? Jeremías 33:3. Esas palabras son dignas de fiar, de darle crédito a ellas. Clama a mí, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Será que son dignas de fiar esas palabras? Usted lo ha corroborado, usted lo ha comprobado. En el momento de mayor aflicción, ¿quién ha estado a la par suya para responderle? ¿Acaso no ha sido Dios? Entonces, ¿vale la pena confiar en su palabra? ¿Vale la pena confiar en Dios? O sea, fiar es una cosa, pero confiar es otra. O sea que nuestra actitud tiene que ser esa. Se fía o confía en alguien. Otro daba otra definición: es esperar con firmeza y seguridad. Otro decía: es esperar que algo ocurra como se desea. Increíble, ¿eh? Ese es confiar. Si usted ha venido hoy con alguna situación difícil, mi consejo sería: fíese en Dios. Confíe en Él. O sea que confiar es una actitud de lealtad. Vamos a ver si es cierto. ¿Te fías en la palabra de Dios? Sí, hermano, sí. Ok, vamos a ver, hermanito. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees que Él te da crédito, que te va a... Sí, hermano, yo lo creo. Somos tan... La expresión más correcta e idónea sería: somos tan aventados, ¿verdad? Que muchas veces no meditamos en lo que vamos a hablar o cómo vamos a reaccionar. Así somos tan fogosos es la expresión correcta. Confío en Dios. Pero confiar en Dios es una actitud de lealtad. Vamos a ver si es cierto. Ok. Hubo alguien que le dijo al Señor: Señor, mi vida la haré por ti. Ajá. Sí, mi vida voy a dar. Aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y viene el Señor, le dice: Pedrito, ay, Pedrito, quitemos el nombre de Pedro y pulgamos el de nosotros. Están arrebatados, ¿verdad? Satanás le dice al Señor: me ha pedido permiso para zarandearte, Pedrito. Ok, pero te voy a decir una cosa: el diablo te va a zarandear, pero cuando estés en esa situación, yo he pedido que tu fe no te falte. La fidelidad, la confianza en Dios es una actitud de lealtad. Vamos a ver si es cierto eso. Cuando te viene alguna crisis, alguna situación difícil a tu vida, ¿eres leal en esa situación difícil? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es traicionar, como Pedro hizo. Lo negó 3 veces. Confiar en Él es una actitud de lealtad.
Cuando todo está muy bien, todos podemos ser leales. Levánteme una de sus manos y diga en esta mañana: Señor, yo tengo lealtad para contigo. Repita conmigo estas otras frases y no baje la mano. Pero por favor ayúdame a ser más leal contigo cuando tenga que ser probado. Porque todos somos leales mientras estamos en bonanza. Pero cuando no hay bonanza y viene la crisis, es cuando nos acobardamos. Entonces, hermanito, el confiar en Dios es una actitud de lealtad. Si tú dices confiar en Dios, entonces tienes que ser leal en todo tiempo. En todo tiempo. No solamente cuando todo esté bien, sino cuando todo esté mal, en tiempos de crisis. David, en ese momento de crisis, en medio de la persecución, continuaba siendo leal. Nunca seamos desleales. Que no nos cueste entender las situaciones que vienen a nuestra vida. Sepamos acumular sabiduría. No nos quejemos. Aunque nos quejemos, pero vea para adelante. Solo vea qué lindo es esto. Un hermano lloraba. Aquí. Le han dejado 6 meses de vida. Y como tienen que buscarme, desahuciado, con un cáncer invasivo, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, y me buscaba. Es muy lindo ser leal cuando tú eres bendecido, estás saludable. Y él me decía: ¿qué hago si me siento tan abatido porque no quiero morirme? Todo problema tiene su solución, y vengo yo, se lo planteaba para que fuera leal en el momento de crisis. Y le digo yo esto porque leyendo uno encuentra frases que uno la recuerda. Dice un expositor de un libro, dice: que no te cueste entender tu partida hacia la eternidad. Y él hace unos planteamientos en su libro y dice: entiende lo que es fácil. ¿Cuánto, dice, hace la pregunta, de ustedes tienen temor de dormir? Si yo le preguntara a usted: ¿cuántos de ustedes tienen miedo de dormir? Es decir, de descansar nuestro cuerpo durante la noche. Respóndame alguien. Todos de manera satisfactoria buscamos la camita en la noche, ¿sí o no? Eso es lo primero que usted hace. Si hasta se le olvida a uno muchas veces orar, solo da 3 vueltas a la cama, ¡pum! No se me quede viendo con esos ojotes, el hermano Chuchito nos dijo. No, pero mucho se nos olvida orar. No me va a decir que usted: hermano, ahí estoy clamando a la 1 de la madrugada. Nosotros cantamos al revés el himnólogo. Aquel himnólogo viejísimo: era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del... No, dejémonos de cuentos. Era la 1 de la madrugada y yo pasaba por el quinto del ronquido. Porque hasta la cuadra se oye, hermano. Es raro el que tiene clamor delante del Señor. Entonces, todos sabemos que es natural. Durante el día usted labora, trabaja, y su remuneración la recibe en la noche. Para eso Dios dejó la noche, para que nuestros cuerpos reposasen, recobrasen fuerzas. Una persona que no duerme bien amanece con los nervios de punta. No le hable a una persona que no duerma bien, hermano, porque en los ojos se le echa de ver que no ha dormido bien. Por eso es que uno, dicen los médicos, lo recomendado es dormir 6 horas, pero con calidad. Hay gente que dice: ay, hermano, 6 horas no es nada, 10 duermo yo. ¿De qué sirve dormir 10 horas si no ha dormido con calidad? Usted puede dormir 6 horas, pero calidad de dormida, y al día siguiente usted amanece como cipote de 15 años. Activo.
activo. Entonces todos sabemos eso, que para eso Dios dejó la noche, para que el cuerpo descansase, recobrase fuerzas. Sencillo. ¿Verdad que no tenemos miedo? Nadie de ustedes tiene miedo al dormir. ¿O hay alguien aquí que sí? Hermano, cállese, que si yo cierro los ojos se me aparece Freddy Krueger. Mucha película de terror, ¿ve? Todos tranquilos. Hacemos de acorde a lo que dice la Biblia: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahí está tirando el ronquido. Hasta se estira en la cama, le pega a su esposa. ¡Pah! Soñé que te pegué, mi amor, anoche, y el gran manotada que le dio, man. Tranquilo, usted duerme. Entonces vengo yo, me tomo lo que había leído y le digo a la hermana, hermana, así como no tenemos miedo de dormir, así es nuestra partida. Usted va a cerrar sus ojos y al día siguiente, cuando usted los abre, está en el mismo lugar en la cama, se levanta con fuerza. Cuando usted parta, no tema el dormir, porque la muerte es un dormir. Para el cristiano no hay muerte, sino que es un dormir. Cuando usted cierre sus ojitos, confíe que va a despertar en un lugar diferente. ¿Verdad que todo problema tiene su solución, hermano? Nosotros hacemos los problemas grandes, que no, que aquí, que allá, que a mí no me gusta eso. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. No tenemos por qué tenerle miedo a nada. A nada. Y ahí es donde uno tiene que ser leal. Si te viene el problema económico, sé leal. Mantén tu lealtad. Sepa que es un ciclo. Hoy tenés el problema económico, las vacas flacas. Mañana vienen las vacas gordas. Cuando alguien me pregunta, yo tengo que hacer muchos pagos mensualmente, hermano, con respecto a esto. Y en veces no hay nada. Sencillamente lo que hago es doblar rodillas. Mi esposa lo sabe. Es raro, ¿verdad? Hace poco fuimos donde el médico me dice: ¿tú tienes problemas? Me dijo. Y digo: ninguno. No, hombre, no te creo, no tienes ningún problema. No, ni uno. Ni uno, yo no tengo ningún problema. No te creo, me dijo el doctor. Es que no tengo ningún problema. No tengo ni un problema. Porque mis problemas Él los lleva, a Él se los doy. Entonces doblo mi rodilla. ¿De qué me sirve estar llorando? No tengo. ¿De qué sirve agarrar el púlpito, la cátedra del púlpito, y venir a decir un montón de cuestiones negativas acá, si eso no me va a ayudar? Mis quejas tengo que presentarlas delante de Dios. Mi lealtad tengo que mantenerla aún en el momento crítico de crisis. Allí es donde se demuestra mi genuinidad, mi lealtad de quien me llamó, de quien me salvó. Allí es donde uno acumula sabiduría. ¿De qué sirve estar renegando, echándole la culpa? Si ese es un ciclo, ya va a pasar. Ya mañana es otro día, mañana viene la provisión. Y si Él tardase un mes para esa provisión económica, yo seguiré esperando en Él. No sé si me entiende. Todos sabemos que aquí hay invierno y hay verano, ¿verdad? No se dan las 4 estaciones como se dan en otros países. Y muchos nos quejamos: ay, ya viene la lluvia, ay, que mucho lodazal, hoy no voy a ir a la iglesia, ay, que tanto rayo. Si son unos meses. Y nos quejamos: ay, tanto calor. Siempre cargue una pichinga de agua para que se eche. No nos quejemos. Ya viene el invierno. Ay, que la Semana Santa. Ay, que el calor se va a intensificar. Ay, que los rayos ultravioleta. Ay, que yo no sé. Es un ciclo. Así son los problemas. Seamos leales a Dios. En el momento de la aflicción, en el momento de la enfermedad, ya va a pasar la enfermedad. Y si no pasa, pasamos a mejor vida. Hay una vida mejor que esta todavía. Y es en la presencia del Señor, hermano. ¿Entiende?
Eso nos enseña este salmo. Ser leales, la confianza en Dios es una actitud. No se le vaya a olvidar de lealtad. Demostremos que somos leales en la crisis. Y no murmuremos, no nos salgamos de la línea donde Dios nos tiene. Algún día le hemos dicho a Dios: Señor, si tú no me das lo que yo te pido, me mantendré siendo fiel. Señor, si tú no me respondes, me mantendré en la fidelidad a ti. Es raro el que lo dice. Y por eso es que dice el salmista: no sea yo confundido. Jamás. ¿Ya leyó la otra estrofa? No sea yo confundido, jamás. Es decir, que él está haciendo una declaración audaz de confianza, que no estaba avergonzado en clamar al Señor. Al contrario, él consideraba apropiado de que Dios le contestaría por medio de no permitir que su siervo no fuera confundido jamás delante de sus enemigos y adversarios. Qué lindo es hacer lo que este hombre hizo, hermanito, el mantenerse en la línea de Dios. Y dice las últimas frases del verso 1: líbrame en tu justicia. O sea que David confiaba en Dios y le pidió a Dios que actuara por parte de él, no de parte de él, y que lo librara. Él está pidiendo que la justicia de Dios trabajara de parte suya y no hacerlo él de su propia justicia. Eso es lo que tenemos que hacer como David. Estas frases me hacen recordar, me gusta escribir algunas cosas cuando leo. Y hablando de la justicia, escribía esto. Es una historia. Al inicio del siglo XVI, un monje alemán y profesor y seminarista era este señor llamado Martín Lutero. Él enseñaba a través de los salmos, de este salmo particularmente el 31, y cuando él enseñaba lo hacía como nosotros lo hacemos. O sea, uno aprende de ellos, no ellos aprenden de uno, de manera sistemática. Enseñaba versículo por versículo y lo hacía en la Universidad de Wittenberg, este seminarista. Cuando él estudiaba el Salmo 31 en su enseñanza, llegaba a esta declaración del verso 1, el cual hemos desarrollado. Y como la Biblia no tenía varias traducciones, ¿verdad?, ni estaba escrita en varios idiomas, sino que estaba escrita en alemán. Entonces en alemán él leía el Salmo 31, versículo 1. Cuando él leía estas frases últimas del verso número 1, el pasaje lo confundió a Martín Lutero. ¿Cómo podía la justicia de Dios librarle? La justicia de Dios, su gran justicia, podía solamente condenarle al infierno como un castigo justo por sus pecados. Una noche, en la torre del monasterio, Lutero pensó en este pasaje y también leyó Romanos 1:17. Quiero que usted lo busque y lo lea conmigo. Romanos 1:17, para poder ir terminando ya lo que es el estudio. Romanos 1:17, lo leyó, leyendo también el Salmo 31, versículo 1. Cuando lo tenga me dice un amén. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando leyó este texto del 1:17 de Romanos, Lutero dijo que había pensado en esto día y noche, hasta que finalmente entendió que era lo que la justicia de Dios revelaba por los evangelios. No estaba hablando de la justicia santa de Dios que condena a los culpables,
sino de la justicia de Dios dada a los pecadores que ponen su confianza en Cristo Jesús. Fue ahí donde Lutero dijo de esta experiencia que él recaudó del Salmo 31, verso 1, y de Romanos, que acabamos de leerlo. Lutero de esta experiencia pudo tomar la verdad que la justicia de Dios es esa justicia que por medio de la gracia y misericordia inmerecida Él nos justifica por fe. Y por eso es que Él dice, Martín Lutero en lo que escribe: por tanto me sentí renacer y haber pasado a través de puertas abiertas hacia el paraíso. Él dijo acerca de Romanos, de este pasaje, que quien lo escribió fue Pablo, dijo él, Martín Lutero: llegó a ser para mí una puerta hacia el cielo. Por eso es que un escritor erudito luterano dijo acerca de esta experiencia de Martín Lutero que esto era el día más feliz de la vida de Martín Lutero. O sea que el hombre nació de nuevo cuando estudió Salmo 31, versículo 1, y la porción de Romanos 1:17, la cual hemos dado cita. Ahí nació de nuevo Martín Lutero. Ahí comenzó la reformación en su corazón antes de la reforma que había de darse en el siglo XVI. Hermanito, que lo que hoy hemos estudiado sea de mucha ayuda para nosotros. Que apelemos siempre a la ayuda de Dios, pero basando nuestra confianza en Él, porque Dios es el único que puede ayudarnos en los momentos difíciles. En medio de la situación adversa, sigamos confiando en Dios. Aunque el enemigo meta sus manos y diga: ¿dónde está tu Dios? Tú dile al mismo Satanás en su propia cara: mi Dios está sentado en su trono y Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Y si Él ha permitido que yo esté viviendo esta situación difícil, es porque algún propósito Él tiene con mi vida. Mostremos de qué tipo de material estamos hechos. Mostremos nuestra lealtad. Más que expresar palabras orales, verbales, es mejor mostrarlo con hechos y no movernos y hacer las mismas poses que tuvo, según lo que dice el libro de Job: aunque Él me matase, en Él esperaré. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por esta disertación que hemos recibido en este pequeño versículo del Salmo 31, Señor. Apelamos a tu justicia, apelamos a tu gracia, apelamos a tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada familia, ayuda a cada hermano. Haznos mantenernos a flote. Haznos mantenernos en la línea donde tú nos has colocado. Levante sus manitas, hermanitos, hacia arriba. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Dígalo. Grande es tu fidelidad. Repítalo una y otra vez. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Nadie es como tú. Grande
es tu fidelidad. Quiero hacer dos invitaciones en esta mañana. Si hay personas que en el pasado mantuvieron una lealtad, mantuvieron su confianza en Dios, pero cuando las situaciones difíciles que se presentaron en su entorno, a su alrededor, no pudo soportar la prueba, no pudo soportar la situación difícil y se salió del lugar donde el Señor lo tenía y retrocedió, y hoy está pagando una remuneración, el pago por su mala decisión. Descendió a Egipto pensando que abandonando al Señor allá en Egipto, en el mundo, habría de hallar lo necesario para su misma sobrevivencia. Al contrario, le fue mal, las cosas no le fueron bien, y en lugar de sobrevivir a los embates, se fue hundiendo de manera paulatina hasta llegar a la postura en la cual usted se encuentra. Quizás nos está viendo a través de las redes sociales, o usted está aquí de manera personal en este lugar. Usted ya no mantiene su confianza en Dios, se le denota, hay desesperación, hay un quejar, hay un lamentarse. ¿De qué sirve lamentarse? ¿De qué sirve quejarse si no hay confianza, si no hay búsqueda? Yo le motivo para que usted se vuelva a Dios hoy y vuelva a su primer amor, vuelva a Él, porque sin Él nada podemos hacer. Si hubiera alguna persona en esta mañana quien necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez, le voy a pedir, por favor, si usted es amigo, que se ponga de pie. Ahí donde está, a la par de su silla. Las personas que le van a rendir su vida al Señor por primera vez, pónganse de pie. Pónganse de pie. Si hubiera alguna persona que en esta mañana va a tomar la decisión de confiar en Dios, de buscarle a Él, le voy a pedir que se ponga de pie. Usted que le va a rendir su vida a Cristo por primera vez. O si hubiera alguien quien necesite reconciliarse con Dios, también le motivo. Mi exhortación es para usted, que se vuelva a Dios, ya no siga enfrentando las dificultades en su propia fuerza, cuando puede tener la ayuda de Dios, que es una cosa diferente. ¿Hay alguna persona en esta mañana quien necesite reconciliarse? Póngase de pie. Oraremos por usted. Si hubiera alguien en esta mañana, rápido, tengo un minuto nada más. ¿Habrá alguien quien necesite reconciliarse con Dios? ¿Habrá alguna persona? ¿Todo está bien? ¿Está enfrentando con Dios las diferentes vicisitudes que se le presentan, o está peleando en su fuerza? Se va a agotar, tarde o temprano se va a agotar. Entonces, ¿de quién va a depender si no tiene la ayuda de Dios? Usted que nos mira a través de las redes sociales, ahí donde está, usted también puede recibir la ayuda del Señor en esta mañana. Ahí donde está, doble rodillas, busque del Señor. La Biblia dice: buscadle mientras pueda ser hallado. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la disertación que hoy hemos recibido de tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu bendición. Gracias por tu ministración, Señor, la cual tú has dado a los que hemos estado acá reunidos. Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.